7 de la mañana, 17 minutos. Estamos hablando sobre el caso de Telemedellín, la denuncia de su director de noticias salientes sobre el mensaje que le ha dado la nueva administración de que no hay cabida para críticas al alcalde de Medellín. Está con nosotros Hernán Muñoz Álvarez. Él fue hasta hace algunos días el director de noticias de Telemedellín. Hernán, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, buenos días para usted y para toda la audiencia. Hernán, ¿qué fue lo que exactamente le dijo el nuevo gerente que lo hizo llevar a usted a tomar esta determinación? Luis Carlos, bueno, en primer lugar quiero hacer contexto de todo lo que sucedió en estos últimos días durante mi jefatura en el sistema informativo del canal Telemedellín. La exgerente del canal, Joana Jaramillo, es despedida de una manera abrupta. Le dieron 3 horas prácticamente para salir del canal. Un día después llega el nuevo gerente a un comité de empalme en el que asistimos por lo menos 13 personas que integrábamos el comité directivo. Yo fui la última persona en llegar porque me habían solicitado una lista de todo el personal del sistema informativo y en ese momento, Luis Carlos, hubo un momento muy tensionante en la reunión porque había que presentarnos, pero luego había que presentar un informe por cada una de las dependencias. Una vez eso ocurrió, cuando yo me estaba presentando, el nuevo gerente me pregunta que si yo tengo claro si este es el canal de la gente o el canal del alcalde. Y por supuesto, Luis Carlos, con convicción yo le respondí, mientras yo sea el director del sistema informativo, este será el noticiero para la gente. Él en ese momento me interrumpe, me dice, yo quiero aclararle que a partir de hoy este noticiero es para la defensa del alcalde Daniel Quintero, y empezó una confrontación muy compleja, fue una reunión muy tensa, porque cuestionó los contenidos que nosotros publicábamos. Por ejemplo, le incomodó cuando yo le dije que nosotros escuchábamos denuncias ciudadanas, que nosotros no hablábamos en el lenguaje que hablaba el alcalde, sino en el lenguaje que está hablando la ciudad, y el lenguaje que habla la ciudad es lo que aqueja a la gente. Hurtos, denuncias ciudadanas y cualquier tipo de situación, por supuesto, con toda la responsabilidad y con equilibrio periodístico, con respuesta institucional, sin el ánimo de atacar. Y él en ese momento dice algo supremamente complejo, dice, en esta ciudad no está pasando los hurtos como la gente quiere que lo veamos. Yo le dije, a usted le falta recorrer la calle como lo hago yo y como lo hacen los 31 periodistas que hay detrás de mí. Y en ese momento me descompuse porque él además dijo que asumiría el control de los informes especiales en ese momento, informes especiales en el que yo prácticamente perdería mi competencia porque eso hace parte de mis funciones y el director del sistema informativo con una posición editorial tiene todo el criterio para aprobarlos, y desde ese momento de alguna manera hubo una división y fue un poco complejo. Hernán, le pregunta Santiago Ángel, ¿es decir que luego de todo lo que usted nos cuenta, usted califica este caso como de censura abierta? Sí, efectivamente fue una censura, pero yo quiero precisar 2 cosas. La primera, esas presiones llegaron disfrazadas de peticiones o sugerencias porque así lo hacían y no eran presiones tan directas, eran sugerencias de que publicáramos contenidos a favor de la alcaldía, del alcalde. Y la segunda precisión que quiero hacer es, yo nunca tuve una comunicación directa con el alcalde, fue un enfrentamiento con el gerente en ese momento, y a partir de ahí pues era muy complejo poder informar. Por ejemplo, y creo que esto es costumbre incluso de años anteriores, nuestros periodistas eran obligados a ir todos los días a las ruedas de prensa de la administración, sino yo como director del sistema informativo podía estar en problemas. E incluso si por encima de esa agenda había cosas más graves, esas cosas más graves no las podíamos cubrir porque había siempre que estar en todos los eventos de la alcaldía. Eso como primero. Como segundo, que creo que es absolutamente importante, a nuestros periodistas les da miedo preguntar, y les da miedo preguntar en las ruedas de prensa oficiales de la alcaldía, porque todos saben que si preguntan algo que incomoda al alcalde, serán despedidos. Hernán, buenos días. Quería hacer énfasis, le saluda Suri Chamá, quería hacer énfasis precisamente sobre ese temor de preguntar en ruedas de prensa. A ustedes, sus periodistas, entonces, le decían, tengo temor de ir a una rueda de prensa de la administración porque me pueden echar. ¿A esos periodistas alguna vez los presionaban también con temas específicos o con enfoques determinados? Sí, por ejemplo, un periodista del sistema informativo de Telemedellín
no podía preguntar de hurtos, no podía preguntar de situaciones complejas que tuvieran que ver con la coyuntura del país, por ejemplo, con la situación de empresas públicas de Medellín, con Hidroituango y otros temas que son absolutamente complejos. A ver, Hernán, ¿y la gente que está ahí qué dice? Los muchachos, los reporteros, los que están ahí hoy, después de su salida, ¿qué dicen? Luis Carlos, ayer mi salida fue muy compleja. Los periodistas y la redacción en general estaban golpeados porque no solamente logramos marcar la diferencia en una lucha que es ética en la vida, sino logramos generar humanidad en el sistema informativo. Los periodistas, cuando yo llegué, estaban en una situación absolutamente compleja, estaban en la incertidumbre, había conflictos internos, y lo que logramos fue por lo menos equilibrar un poco ese aspecto emocional para que pudiéramos trabajar en equipo. Ayer mi despedida fue muy dura, les confieso que salí muy golpeado del canal Telemedellín porque finalmente quien queda es la redacción, quien quedan son los periodistas, queda gente muy buena que le apasiona esta profesión pero que de alguna manera se siente silenciada. Pero miren, Luis Carlos, no solamente son ellos, he recibido un par de mensajes en Twitter en el que me dicen lo siguiente: Hernán, leí tu hilo y lamento mucho esa situación. Yo también estoy viviendo situaciones complejas desde el INDER y no sé hasta cuándo aguante. Muchos éxitos en los nuevos rumbos y que lleguen grandes cosas para vos. Y así recibí un mensaje similar de otras dependencias de la administración municipal en el que algunos comunicadores se sienten censurados por la información. ¿Alguna vez le dijeron a usted de frente, no diga esto? Sí, señor, por supuesto. Alguna vez me lo dijeron. ¿Sobre qué tema? Por ejemplo, quiero ponerle un ejemplo. Hay que hablar con ejemplos. El viernes pasado, con la condena de Luis Alfredo Ramos, fue muy complejo porque me dijeron, hay que hablar de Luis Alfredo Ramos. Ustedes saben que pues el Centro Democrático es la principal oposición del alcalde, y me dijeron, pilas, hay que publicar este contenido, pero más a favor del alcalde. Más a favor del alcalde. Después de esta discusión que usted tuvo con el nuevo gerente, ¿qué ocurrió? ¿Cómo reaccionó el gerente? El gerente reaccionó de una manera respetuosa en la reunión y desde ese momento fui retirado del comité de gerencia. Creo que eso fue lo más lamentable porque el sistema informativo debía hacer parte del comité de gerencia. Ellos allá se deben enterar de cómo vamos avanzando, de cómo vamos creciendo, pero también de las necesidades del sistema informativo. En ese momento, Luis Carlos, me retiraron del comité de gerencia. El próximo lunes fue convocado uno y me dijeron, usted ya no puede ingresar. Y de ahí en adelante fue muy complejo porque comenzaron las visitas al canal Telemedellín de una manera muy incómoda de él, sus asesores, y mi comunicación quedó sujeta a la dirección de programación. Es decir, él prácticamente cortó la comunicación conmigo. ¿En algún momento el alcalde Daniel Quintero, personas, digamos, más cercanas a la administración de él, secretarios o de la primera dama, la gestora social, digamos, tuvieron alguna comunicación con ustedes, como se manifestaron que no les parecía, no sé, usted menciona lo de los silleteros, que no les parecía que entrevistaran a los silleteros inconformes con esa celebración, cosas así? No, yo nunca tuve ningún tipo de comunicación ni con el alcalde ni con la gestora social. Las órdenes que las recibía a través de la gerente Joana Jaramillo, pero también las recibía a través de la dirección de programación, pero casi siempre a través de la gerente. Don Hernán, ¿qué sucedió con Johanna Jaramillo Palacio, que fue la subsecretaria de Comunicaciones de Quintero y quien fue la gerente durante 3-4 meses de Telemedellín y la persona que lo llevó a usted a esa dirección? ¿Qué sucedió entre el alcalde y esta señora? Bueno, pues Johanna Jaramillo llegó a ser la gerente del canal Telemedellín. Es una mujer que, siendo muy objetivos, es muy preparada, ya es doctora en relaciones públicas, y llegó en un momento de crisis a recuperar financieramente el canal que está en una reducción económica muy preocupante, y empezó a trabajar. Soy testigo de
su enorme trabajo, ella prácticamente salía a vender sola, prácticamente salía a hacer labores de mercadeo sola, porque finalmente su objetivo era ese. Ella sale de el canal Telemedellín de una manera muy abrupta. A ella le dicen un viernes a las 2 de la tarde, un jueves a las 2 de la tarde, perdón, hasta hoy trabaja con nosotros. El alcalde fue quien le comunicó y a ella le dan 3 horas para salir. En medio de una crisis que está viviendo un canal, esto es increíble. Ella llega al canal Telemedellín, empaca sus cosas y todos los empleados perciben lo que está sucediendo. Y para responder a su pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Pues yo no sería la persona más indicada para responder, pero lo que nosotros podemos decir como canal es que ella salió por buena, y quien llegó fue un gran amigo del alcalde Daniel Quintero. Buenos días, Hernán, lo saluda Juan Lozano. Yo debo decir que yo conozco hace muchos años el trabajo periodístico de Hernán y ha sido muy serio. Dicho eso, tengo una pregunta. ¿Por qué, si esto venía pasando desde antes, Hernán, no lo habías dicho? ¿Por qué estas denuncias que se escuchan ahora no se habían hecho antes? Si, como nos has contado, esto venía anteriormente, ¿por qué esperar hasta que ocurrió lo de ayer? Juan, un placer saludarlo. Gracias por ese concepto. Fueron casi 30 días en medio de esta incertidumbre desde su llegada como gerente del canal público, y son muchas cosas, Juan. Uno piensa en el temor, uno también piensa en las repercusiones que pueda tener una denuncia como esta, no solamente a nivel personal sino profesional, pero también pensaba en la redacción y quienes se quedaban allá. Cuando uno empieza a trabajar como líder, a veces uno pasa a un segundo plano y uno todo el tiempo está pensando en las personas que están trabajando allá, en la crisis, en buscar una solución. Entonces, para responder a su pregunta, Juan, yo todos los días pensaba en tratar de buscar la solución, tratar de conciliar, pero finalmente no aguanté y bueno, pues la empresa tampoco aguantó y me despidió. Claro, y no debe ser una decisión fácil, porque pues en un país con tan pocas oportunidades laborales, con tan pocos medios de comunicación, con todos en quiebra, uno negarse a continuar por una situación ética y moral, ¿no? Requiere valor, mucho valor, porque pues cuando uno vive, como todos en Colombia, la quincena para pagar la renta, para pagar el carro, los colegios, tomar esa determinación pues toma tiempo, no es una cosa intempestiva y tampoco es un acto sencillo, fácil de hacer, tiene consecuencias económicas graves para una familia. Pues muchas gracias por darnos estos minutos en esta entrevista, Hernán. Quedamos muy preocupados por lo que pasa en Telemedellín y ojalá usted y su equipo próximamente puedan recomponer esta situación laboral, encontrar un sitio donde trabajar y ejercer la profesión como corresponde. Gracias, muy amable por darnos unos minutos, muy amable, muy gentil. Gracias, Luis Carlos.